Vivimos en un mundo que parece correr más rápido de lo que podemos seguirle el paso. Las notificaciones no descansan. Las noticias se multiplican. La presión por hacer más y ser más nos persigue desde que despertamos hasta que cerramos los ojos por la noche. Y sin embargo, si pudiéramos traer a un estoico del pasado, descubriría que en esencia nuestros problemas no son tan distintos a los que ellos enfrentaron. La tecnología ha cambiado, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. El estoicismo nació en una Atenas ruidosa, llena de comercio, debates y tensiones políticas. Marco Aurelio gobernaba un imperio lleno de intrigas, guerras y desafíos constantes. Epicteto enseñaba en un mundo donde la esclavitud era normal, y Séneca reflexionaba sobre la vida mientras servía en la corte de un emperador caprichoso. Ellos también vivían en medio de presiones, distracciones y peligros. Lo que tenían claro era que el verdadero campo de batalla estaba en la mente. Hoy, ese campo sigue siendo el mismo. Las redes sociales han reemplazado la plaza pública, los correos electrónicos han reemplazado a los mensajeros, y la sobreinformación ha reemplazado al murmullo del mercado. Pero el reto central sigue ahí, aprender a vivir en paz, a pesar del ruido exterior. El estoicismo no es una filosofía antigua atrapada en los libros. Es un manual para sobrevivir y prosperar en cualquier época, incluso en la nuestra. Nos enseña que no controlamos lo que ocurre fuera de nosotros, pero sí controlamos cómo respondemos. Nos recuerda que las opiniones, la fama y la riqueza son frágiles, y que lo único verdaderamente nuestro es nuestra mente y nuestras acciones. En este mundo moderno, donde la ansiedad se ha vuelto epidemia y la prisa un estilo de vida, la voz de los estoicos suena más necesaria que nunca. Tal vez no podamos frenar el ritmo del mundo, pero sí podemos frenar el ritmo de nuestros pensamientos. Tal vez no podamos evitar las tormentas, pero sí podemos aprender a navegar en ellas. Si valoras estas reflexiones, suscríbete para seguir aprendiendo a vivir con sabiduría en tiempos caóticos. Uno de los mayores enemigos de la paz interior en nuestros días es el exceso de estímulos. Vivimos en un flujo constante de información, correos, mensajes, noticias, videos, publicaciones, todo compitiendo por nuestra atención. Esta sobrecarga nos agota, pero lo más peligroso es que nos impide pensar con claridad. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar el ruido del mundo, pero sí podemos controlar a qué prestamos atención. Marco Aurelio escribió: «La mente se tiñe con el color de sus pensamientos». Hoy podríamos decir: tu mente se tiñe con aquello que consumes. Si lo que entra en tu mente son conflictos, comparaciones y quejas, no es extraño que sientas ansiedad o frustración. El problema no es la tecnología en sí, sino nuestro uso de ella. Un estoico moderno aprendería a filtrar, a elegir conscientemente qué deja entrar en su mente y qué deja fuera. En un mundo que vive acelerado, la capacidad de detenerse a reflexionar se convierte en un acto de rebeldía. Tomar unos minutos para pensar antes de reaccionar, para respirar antes de contestar, es un entrenamiento estoico que cualquiera puede practicar. No se trata de escapar de la vida moderna, sino de aprender a vivir en ella con la mente firme y tranquila. Aquí es donde quiero invitarte a hacer algo. Si quieres empezar a vivir de manera más consciente y sabia, comenta ahora mismo «Vivo con sabiduría». No es solo una frase, es una declaración personal, un compromiso contigo mismo para no dejar que el ruido del mundo decida cómo te sientes o actúas. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto significa que aunque el mundo grite, nosotros podemos elegir no gritar con él. Podemos usar las redes sociales sin que nos usen a nosotros. Podemos consumir información sin ser arrastrados por la marea de la indignación constante. En tiempos modernos, vivir con sabiduría no significa retirarse a una montaña, sino encontrar paz en medio del tráfico, serenidad en medio de las reuniones y claridad en medio de las pantallas. El estoicismo nos da las herramientas para lograrlo: conciencia, autocontrol y perspectiva.
Si las aplicamos, el mundo puede seguir girando rápido, pero nosotros aprenderemos a caminar a nuestro propio ritmo. Uno de los campos de batalla más intensos en la vida moderna está en las redes sociales. Estas plataformas, aunque creadas para conectar, muchas veces se convierten en un escenario de comparación constante. Basta con deslizar el dedo para encontrarte con personas que parecen tener vidas más emocionantes, cuerpos más perfectos o logros más grandes que los tuyos. Y en ese instante, sin darnos cuenta, el veneno de la comparación empieza a infiltrarse en nuestra mente. Los estoicos ya conocían este peligro, aunque no tuvieran Instagram o TikTok. Ellos sabían que medir la vida por los estándares de otros es perder la propia libertad. Séneca advertía que quien vive pendiente de la opinión ajena es esclavo de 1000 amos. Hoy, ese esclavismo adopta la forma de likes, comentarios y seguidores. Y aunque no haya cadenas visibles, la dependencia emocional es real. El problema no es compartir nuestras vidas o ver las de otros, sino olvidar que lo que vemos es solo una parte, una versión cuidadosamente editada. Nadie publica sus fracasos con el mismo entusiasmo que sus victorias. Nadie muestra la rutina, el cansancio o la frustración con la misma luz que muestra un viaje o un logro. Y si no tenemos cuidado, podemos creer que somos los únicos luchando en la oscuridad, mientras todos los demás viven en la luz. El estoicismo moderno nos invita a usar la tecnología con conciencia. No se trata de demonizar las redes, sino de recuperar nuestro papel como dueños de nuestra atención. Si algo te roba la paz cada vez que lo miras, tienes el poder de limitarlo o incluso eliminarlo de tu vida. No hay nada débil en proteger tu mente. Al contrario, es un signo de fortaleza. Marco Aurelio aconsejaba apartarse de lo que no nutre el alma. Ese consejo aplicado hoy puede significar silenciar cuentas, reducir el tiempo en pantalla o usar las redes como herramienta para aprender y compartir valor, en vez de caer en la espiral de comparación y consumo pasivo. La verdadera medida del éxito, desde la mirada estoica, no está en cuántos te siguen, sino en cuántos de tus pensamientos siguen tus principios. La meta no es ser admirado por multitudes, sino respetado por ti mismo. Porque al final, la opinión más importante sobre tu vida es la que tienes cuando te miras al espejo y sabes que has vivido fiel a lo que crees. En un mundo tan conectado como el nuestro, las relaciones humanas parecen más fáciles que nunca y al mismo tiempo más frágiles que antes. Podemos enviar un mensaje instantáneo a alguien al otro lado del planeta, pero también podemos destruir una amistad con una sola frase impulsiva. La inmediatez de la comunicación moderna nos da poder, pero también nos pone a prueba. Los estoicos siempre consideraron que la manera en que tratamos a los demás es un reflejo de nuestro propio carácter. Epicteto enseñaba que no debemos enfadarnos por las acciones de los demás, sino entender que cada uno actúa según su visión del mundo. Si alguien nos hiere con palabras, no siempre es por maldad, sino porque habla desde su propia ignorancia, dolor o confusión. En la vida moderna, este consejo es más valioso que nunca. Los conflictos en redes sociales, los malentendidos por mensajes escritos sin contexto, las discusiones encendidas en grupos de trabajo, todos son campos donde el autocontrol puede marcar la diferencia. El estoicismo no nos pide que evitemos toda confrontación, sino que entremos en ella con serenidad, sabiendo que nuestras emociones no deben ser dictadas por las acciones ajenas. La paciencia y el control emocional son virtudes revolucionarias en una época donde todo parece empujarnos a reaccionar de inmediato. En lugar de responder a la ofensa con otra ofensa, un estoico moderno puede detenerse, analizar la situación y decidir si realmente vale la pena gastar energía en ese conflicto. Muchas veces, la respuesta más poderosa es el silencio. Marco Aurelio escribía para sí mismo: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. En tiempos actuales, eso puede significar no caer en provocaciones en línea, no responder con agresividad a un conductor imprudente o no dejar que una palabra maldicha arruine nuestro día. Es un acto de dominio propio,
un recordatorio de que no somos marionetas de las emociones momentáneas. Las relaciones sanas requieren más que afinidad, requieren autocontrol, empatía y la capacidad de escuchar antes de responder. El estoicismo moderno nos recuerda que al final no controlamos lo que los demás dicen o hacen, pero sí controlamos si eso enciende o no la chispa de nuestra ira. Y cuando aprendemos a dominar esa chispa, nuestras conexiones con los demás dejan de ser un campo de batalla y se convierten en un terreno para crecer juntos. En un tiempo donde parece que todo se mide en velocidad y resultados inmediatos, el propósito se ha vuelto una palabra rara. Muchos se levantan cada día solo para cumplir con una lista de tareas, sin detenerse a pensar hacia dónde se dirigen o por qué hacen lo que hacen. El estoicismo nos invita a dar un paso atrás y preguntarnos, ¿cuál es la dirección de mi vida? Para los estoicos, vivir con propósito no era un lujo, sino una necesidad. Marco Aurelio no veía su papel de emperador como un privilegio, sino como un deber hacia los demás. Epicteto, aun siendo esclavo, encontraba libertad en vivir de acuerdo a sus principios. El propósito para ellos no dependía de las circunstancias externas, sino de la claridad interna. En la vida moderna, esta enseñanza es un antídoto contra la dispersión. Si tienes claro tu propósito, no importa cuánto ruido haya a tu alrededor, podrás avanzar sin perderte. La disciplina se convierte entonces en la herramienta que sostiene ese propósito. No se trata de vivir una rutina rígida, sino de tener la fuerza para hacer lo que es correcto, incluso cuando no apetece. La disciplina estoica no es una cadena, sino una llave. Nos libera de la esclavitud de la procrastinación, de los caprichos momentáneos y de las distracciones constantes. Nos recuerda que no siempre podemos controlar el resultado, pero siempre podemos controlar el esfuerzo. Y en un mundo obsesionado con las recompensas rápidas, cultivar la paciencia y la constancia es casi un acto de resistencia. La libertad interior, ese estado donde nada externo puede robar tu paz, es la meta que une propósito y disciplina. No significa vivir aislado del mundo, sino ser capaz de caminar en medio de él sin perderte. Significa poder disfrutar de un logro sin depender de él para sentirte valioso, y poder enfrentar una pérdida sin que tu identidad se derrumbe. El estoicismo en tiempos modernos no es una invitación a retirarse de la sociedad, sino a participar en ella con firmeza y serenidad. Cuando vives con propósito, la disciplina no se siente como un peso, y la libertad interior no se convierte en una meta lejana, sino en un hábito diario. Y esa combinación es la que permite atravesar cualquier crisis sin romperse, y cualquier éxito sin perder la humildad. El mundo moderno nos ofrece oportunidades y desafíos que los estoicos de la antigüedad no podían imaginar. Tenemos acceso a información infinita, comunicación instantánea y avances que habrían parecido milagros. Pero también enfrentamos una presión constante para estar siempre disponibles, siempre activos, siempre al día. Es un terreno fértil para la ansiedad, la comparación y la pérdida de enfoque. El estoicismo, lejos de ser una reliquia filosófica, se revela como una brújula para atravesar este paisaje caótico. Nos recuerda que no podemos controlar el flujo de eventos, pero sí podemos controlar el timón de nuestra mente. Que la verdadera libertad no está en hacer todo lo que queremos, sino en no ser esclavos de lo que no necesitamos. Cada día tenemos la oportunidad de practicar estos principios. Podemos elegir no reaccionar de inmediato ante una provocación. Podemos decidir qué información merece entrar en nuestra mente y cuál no. Podemos trabajar en nuestro propósito sin distraernos con la aprobación o el rechazo de los demás. Estas pequeñas decisiones, repetidas con constancia, construyen una vida sólida en un mundo cambiante. Los estoicos no buscaban eliminar el dolor o la dificultad, sino aprender a atravesarlos sin perder la dignidad. Y en tiempos modernos, eso significa no dejar que una mala noticia destruya nuestro ánimo, no permitir que una pérdida económica robe nuestra paz, no convertir una crítica en una herida permanente. Significa vivir sabiendo que, aunque no elegimos todas las cartas que nos reparte la vida,
Siempre podemos decidir cómo jugarlas. Hoy más que nunca necesitamos recordarnos que la fortaleza no es rigidez, sino flexibilidad. Que la paz no es ausencia de problemas, sino la habilidad de mantener la calma en medio de ellos. Y que la sabiduría no se mide por lo que decimos, sino por cómo vivimos. Si estas palabras han resonado contigo, te invito a suscribirte y acompañarme en este camino. Aquí seguiremos explorando cómo aplicar el estoicismo para vivir con más calma, más claridad y más fuerza interior. Porque, aunque el mundo no deje de moverse, siempre podemos elegir mantenernos firmes.